Bueno, fíjate que siempre tendemos a pensar que la violencia deja una firma ruidosa, ¿no? O sea, cuando la mente imagina una escena del crimen, la imagen que nos suele venir a la cabeza es de caos absoluto. Totalmente. En plan, visualizamos un desorden enorme, un vaso roto por el suelo, muebles volcados, signos de forcejeo por todas partes y, claro, la inconfundible cinta amarilla esa cruzando la puerta y las luces de la policía. Claro, es que existe esa expectativa cultural, ¿verdad? De que el acto de arrebatar una vida genera como una perturbación física masiva en el entorno. Y esa expectativa tiene una base psicológica muy profunda. ¿A qué te refieres exactamente? Pues a que, en el fondo, esperamos que el daño extremo deje un rastro indiscutible, porque es una forma de consuelo. A la sociedad le gusta que el mal sea evidente. Ya, claro, que sea fácil de ver. Exacto. Que sea ruidoso, que se pueda señalar con el dedo casi de inmediato para restaurar el orden rápido, ¿no? Sin embargo, la realidad criminalística es muchísimo más compleja y a menudo, pues, mucho más silenciosa. Precisamente. Y de vez en cuando los investigadores se topan con una escena que es justo lo contrario a ese caos que todos esperamos. O sea, una habitación que está pulcra, ordenada, casi pacífica. Y resulta que ese silencio escrupuloso puede llegar a ser mucho más ensordecedor y revelador que cualquier cristal roto. Desde luego que sí. Así que, bueno, damos la bienvenida a quienes nos escuchen a esta nueva exploración a fondo. Y hoy vamos a adoptar una estructura muy particular. Vamos a transformar esto en un aula de deducción avanzada. Me encanta la idea. Sí, una especie de clase magistral en la escuela de detectives. Pues es un planteamiento idóneo para el material que tenemos hoy. Porque, a ver, no nos vamos a limitar a leer un sumario aburrido de hechos. No. El propósito hoy es diseccionar la mecánica del pensamiento deductivo puro. Ajá. Vamos a meternos de lleno en la mente de un investigador real para desgranar cómo procesa esas anomalías que son invisibles para un ojo inexperto y sobre todo entender cómo se localiza la mentira justo en esos lugares donde todo parece estar perfecto. Vale, pues vamos a desgranar esto porque el expediente que traemos hoy es fascinante. Es el conocido como caso Serrano y, bueno, requiero que los futuros detectives que nos sintonizan presten muchísima atención a los detalles porque para entender esta muerte, primero hay que entender el ecosistema donde ocurre. Eso es fundamental, el contexto. Claro, el punto de partida es la víctima y la estructura de poder en la que se movía. Sí, el contexto empresarial aquí es el caldo de cultivo. Hablamos de Alejandro Serrano. Él era el gerente de Datacore Solutions, que es una empresa tecnológica que, según los informes financieros de este caso, estaba en plena fase de expansión agresiva. O sea, moviendo muchísimo dinero, imagino. Muchísimo. Su modelo de negocio era desarrollar soluciones informáticas, arquitecturas de servidores a gran escala para multinacionales. Y esto ya nos marca un perfil clarísimo de la víctima. Un perfil de alto voltaje. Exacto. Serrano era el estratega principal, un individuo sometido a unos niveles de presión, altísimos. Manejaba información corporativa crítica y contratos multimillonarios a diario. Pero a ver, Serrano no operaba en el vacío, ¿no? Datacore Solutions no era la dictadura de un solo tío. Se sostenía sobre una estructura directiva muy particular y, yo diría que peligrosamente interdependiente. Sí, totalmente. Era un ecosistema muy cerrado. Eran una sociedad de 4 socios, todos con participaciones idénticas, y sus funciones se entrelazaban con una precisión milimétrica. Serrano, como decías, era el cerebro, el gerente general de la dirección estratégica. Ajá. Pero luego estaba el socio financiero, otro tercer socio dedicado solo a captar y a expandir clientes, las grandes cuentas, y un cuarto socio que era el responsable del núcleo técnico, el programador jefe, digamos. A ver, esa es una arquitectura de empresas súper clásica en el sector tecnológico, sobre todo en fases iniciales. Y permite mucha agilidad porque, claro, cada fundador es especialista en lo suyo. Ya, zapatero a sus zapatos. Eso es, pero también es increíblemente frágil desde el punto de vista humano. Tienes 4 pilares de carga: estratega, financiero, relaciones públicas e ingeniero. Cada uno depende absolutamente del otro. Si uno falla, se cae todo. Exacto, pero a la vez cada uno controla su propio feudo de poder, algo que los demás no entienden del todo, y esa interdependencia genera tensiones orgánicas muy fuertes. Claro. Mira, para visualizarlo, yo siempre digo que es como si Datacore fuera una mesa de 4 patas perfectamente calibrada.
El peso está súper repartido. Si tú le quitas la pata de la dirección estratégica, la de Serrano, pues inevitablemente la mesa pierde el centro de gravedad, cojea y se cae. El literal. Entonces, la única manera en la que eliminar a Serrano tiene sentido es si alguien ahí dentro había planeado rediseñar el mueble a propósito, convertir esa mesa en un taburete de 3 patas, Me gusta mucho esa analogía, sí. ya sea para repartir menos dividendos a final de año o quizás necesitaban dar un giro radical en la empresa, y Serrano lo estaba bloqueando. Pues fíjate, esa hipótesis sobre consolidar el poder suele ser el motor de los crímenes corporativos. Pero metodológicamente no podemos empezar por el motivo. Tenemos que empezar por la escena del crimen. Por supuesto, la base de nuestra clase de detectives. Eso es. Los hechos empiezan una mañana cualquiera en el dormitorio principal del piso de Alejandro Serrano. Llega la persona encargada de la limpieza, entra en la habitación y se encuentra el cuerpo sin vida del gerente en la cama. Madre mía, qué shock. Imagínate. Sigue el instinto básico, avisa de inmediato a emergencias y a la policía. Y cuando llegan los primeros agentes, ponen en marcha un protocolo de preservación que, por lo que leemos en las fuentes, funciona de manual. O sea, aseguran todo el perímetro, aíslan el piso con un rigor absoluto para crear una burbuja. Nadie entra, nadie sale y no se toca nada hasta que llegue el forense. Y es que la aplicación de ese aislamiento es vital. Porque en escenas violentas, pues las pruebas son enormes. Salpicaduras, armas, cosas obvias. Pero en una escena limpia, Una mota de polvo te arruina el caso. literalmente. El polvo de los zapatos de un agente novato te puede destruir la poca información que haya. El caso es que el forense cruza la puerta, hace su examen in situ y confirma lo que parecía obvio a simple vista. Que es lo que nos lleva al vaso, ¿no? Exacto. En la mesilla de noche hay un vaso con restos de leche, y el análisis confirmaría luego que esa leche estaba saturada de un tóxico letal. Serrano muere por envenenamiento agudo. Y aquí es donde surge la primera narrativa oficial. La hipótesis que parece que encaja perfectamente con todo. El suicidio. Claro, la salida fácil. El informe dice que no hay huellas dactilares raras, solo las suyas y las de la limpiadora. 0 signos de lucha defensiva. Las cerraduras están intactas, no saltó la alarma, los muebles en su sitio. O sea, ni el menor indicio físico de que alguien más estuviera ahí esa madrugada. Todo muy aséptico. Sí, la deducción lógica ahí es que este alto ejecutivo, pues aplastado por el estrés de la empresa, decidió acabar con todo, disolvió el veneno en su vaso de leche, se lo tomó en la cama y fin. Un final trágico, cerrado y súper limpio. Pero claro, la deducción fácil rara vez es la correcta, cuando hay poder y dinero de por medio. Y esta es la gran lección de nuestra clase de hoy. A ver, explícanos esto. Pues que es precisamente esa ausencia de cosas raras, esa pulcritud tan extrema, lo que genera una alerta roja en un investigador experimentado. Una disonancia cognitiva, ¿no? Eso es. Un expediente perfecto puede ser un suicidio genuino, ¿sí? Pero estadísticamente la hiperperfección suele ser el resultado de alguien que ha limpiado la escena. La perfección suele ser artificial. Y el que detecta esa artificialidad aquí es el inspector Martín Ríos. Coge el caso, repasa el informe, mira las fotos del dormitorio y no se lo traga. Su instinto le dice que es un homicidio coreografiado. Pero claro, la intuición no te sirve en un juicio. Claro que no. Y la intuición policial a menudo se ve como magia o algo místico, pero es un proceso neurológico real. Es tu cerebro detectando fallos de patrón rapidísimo, por las miles de horas de experiencia. Y Ríos no actúa por magia. Él formula 2 preguntas metodológicas que desmontan lo del suicidio. Vale, la primera pregunta es sobre el espacio negativo, lo que falta. Él mira la mesita de noche y dice, a ver, si esto es un suicidio y se tomó el polvo letal, ¿dónde narices está el blister, el sobrecico o el bote del veneno? Una pregunta clave. Porque lo lógico es que si te envenenas en tu cuarto, sacas el polvo, lo echas al vaso, te lo bebes y el plástico vacío se queda ahí tirado. O sea, alguien a punto de morir no se levanta, va a la cocina, separa el plástico del cartón para reciclar y luego vuelve a la cama a morirse. Es que no tiene sentido. Esa observación se basa en la psicología del comportamiento in extremis. La estadística nos dice que cuando alguien toma la decisión de quitarse la vida así, su mente entra en visión de túnel. ¿Solo piensan en el final? Exacto. Toda su energía está en ese tránsito hacia la muerte. El entorno físico les da exactamente igual.
Vale, pero aquí voy a hacer de abogado del diablo, ¿vale? Para no dar nada por sentado en la clase. Venga, a ver. ¿Y si Serrano era simplemente un maniático del orden? Alguien con un TOC enorme que no soporta ver basura en su mesilla. O, siendo prácticos, no es súper plausible que preparara la mezcla en la cocina, tirara el bote a la basura allí mismo, lavara la cucharilla y se fuera caminando tranquilamente con su leche al dormitorio? A ver, la objeción es súper válida. Y de hecho es lo que diría cualquier abogado defensor. El ser humano es rarísimo. Pero en criminología forense no nos basamos en posibilidades remotas, sino en probabilidades. Ya, en la estadística. Eso es, el orden superficial es algo que hacemos para mantener el control social, pero frente a la muerte autoinfligida, esa necesidad de estética desaparece casi en el 100% de los casos. Es más, los suicidas suelen dejar el envase a la vista de forma inconsciente, como para explicar lo que han hecho a quien los encuentre. Que desaparezca el envase del piso entero es una desviación brutal del patrón. Ostras. Y esa desviación pilla muchísimo más peso con la segunda pregunta de Ríos, que para mí es la clave absoluta del caso. Él mira el líquido y dice, ¿por qué usar leche? Maravillosa pregunta. Porque los protocolos dicen que, si te quieres tomar un veneno machacado, el instinto te pide usar agua. El agua disuelve rápido y te deja tragar bien. Pero usar leche sugiere algo muy distinto. Sugiere enmascarar algo. Y así entramos en lo que llamamos administración engañosa. Porque, a ver, hay que entender un poco la química de estos tóxicos letales que no levantan muchas sospechas. La mayoría, sobre todo los alcaloides, tienen un sabor súper amargo, súper cáustico. Que sabe a rayos, vamos. Sí, es un mecanismo evolutivo de defensa. Tu lengua te avisa de que eso es un peligro. Y el agua, como es neutra, no altera ese amargor para nada. Ajá. Pero la leche, al ser una emulsión rica en grasas y en proteínas, como la caseína, literalmente te recubre las papilas gustativas de la lengua. Crea una barrera física que disimula de forma asombrosa la acidez de un veneno. Vale, entiendo la química perfecta, pero vuelvo a ser de abogado del diablo un segundo. Dime. El estrés, el insomnio, son el pan de cada día de un gerente como Serrano. Un vaso de leche caliente antes de dormir es el remedio más viejo del mundo, ¿no? ¿Por qué no pensar que él simplemente siguió su rutina, echó el veneno en su bebida de siempre y a dormir? ¿Por qué asumir que eligió la leche para ocultar el sabor? Pues porque como buenos detectives tenemos que ver el conjunto. Si analizas a un suicida, su objetivo final es morir. Que algo sepa asqueroso durante los 10 segundos que tardas en tragarlo es un obstáculo irrelevante comparado con lo que están haciendo. Ya no necesitan engañar a su propia lengua. Exacto. Entonces, si juntas a un supuesto suicida que de repente se preocupa por reciclar el envoltorio y borrar su rastro y que encima elige el vehículo químico perfecto para ocultar un sabor que no tenía sentido ocultarse a sí mismo, la probabilidad del suicidio colapsa. Se cae por su propio peso. Eso es. Ríos concluye que la leche no estaba ahí para facilitar un suicidio, sino para asegurar que Serrano no escupiera el primer trago. Alguien necesitaba que se lo bebiera sin sospechar nada. Y eso cambia todo el caso de golpe. La administración engañosa convierte el vaso de leche en el arma del crimen. Ya no es la crisis mental de un jefe, es un homicidio de alguien de su círculo íntimo. Alguien con acceso, claro. Alguien que conocía sus rutinas, que tuvo la sangre fría de ir a la cocina, preparar el veneno, dárselo, ver cómo se lo bebía, coger el envase vacío y marcharse cerrando la puerta sin forzarla. Tela. Tela marinera. Pero el problema de Ríos ahora es que, aunque sabe cómo pasó, no tiene ni una sola prueba material. El asesino es un fantasma. Ha limpiado todo. Todo. Ni cámaras en el pasillo, ni vecinos que escucharan nada, ni ADN raro en la casa. Necesita una grieta en este crimen perfecto, un ancla temporal. Y su intuición le lleva a la tecnología. Y aquí llega el momento decisivo, que en el expediente se lee con una tensión que parece de novela negra. Imaginaos a Ríos en el dormitorio, sabiendo que no hay huellas, y de repente mira la mesilla de noche y al lado de la marca del vaso de leche está el móvil de Serrano. El dispositivo clave. El inspector se pone los guantes, coge el móvil, pulsa un segundito el botón lateral para iluminar la pantalla,
frunce el ceño al ver algo ahí en la pantalla de bloqueo, lo vuelve a dejar exactamente igual y sale pitando hacia el laboratorio forense. Es que esa acción es la deducción moderna en estado puro. Fíjate que Ríos no intenta desbloquearlo, no se pone a leer los correos o los WhatsApps. Solo enciende la pantalla. Eso es. Ese segundo en la pantalla de bloqueo le da un metadato superficial. Podría ser la batería, el icono del Wi-Fi o una notificación de llamada a una hora concreta. Y esa migaja de información digital le da una hipótesis que necesita confirmar ya mismo con los registros de la operadora. Y mientras el laboratorio comprueba eso, entramos en la fase más psicológica, la sala de interrogatorios. Ríos llama a comisaría las otras 3 patas del taburete de Datacore. Los 3 socios supervivientes. Lógico, son los únicos con motivos económicos, oportunidad y acceso. Exacto. El protocolo exige que los interroguen en salas separadas, incomunicados, para que no puedan pactar una versión. Y esto es oro puro para la psicología del engaño. Claro, porque un culpable de verdad casi nunca miente en todo. Lo que intentan es meter mentiras quirúrgicas dentro de un marco de verdades inofensivas para construir una coartada sólida. A ver, analicemos al primero. Gonzalo Méndez, el de finanzas. Se sienta frente al inspector, a la defensiva, y dice algo tipo: no sé nada de esto. Anoche me peleé fuerte con mi pareja. Salí de casa y estuve bebiendo solo en un bar hasta las 1000. O sea, suena a cliché total, ¿no? La típica coartada de evasión. Suena atópico, sí, y a nivel de pruebas no se sostiene rápido. Pero psicológicamente es súper coherente para alguien inocente. ¿Ah, sí? Claro, las noches de rutina o incluso las de pelea pues son borrosas en la memoria. Si de verdad te fuiste a un bar a beber por una bronca, no estás mirando el reloj cada 5 minutos. Ya, no das detalles milimétricos. Exacto, no los da porque me los tiene. Obliga a la policía a buscar tickets o testigos, pero como su relato es vago, pues no activa las alarmas de ser algo prefabricado. Vale, pasamos al segundo, Tomás Ibáñez, el técnico. Este es cortísimo. Dice: vivo solo. Ayer me encontraba fatal, indispuesto, me quedé en casa y no salí a la calle en toda la noche. Otra coartada pasiva y analógica. Difícil de corroborar sin rastrear su móvil a fondo, pero lo importante es que, igual que Méndez, Ibáñez no intenta forzar ninguna conexión con la víctima. Solo dice: yo estaba en otro lado. Eso es. Y entonces llega Lucas Ferrer, el de Relaciones Públicas, y según el informe entra súper seguro, aplomado, colaborador, y suelta esto: me quedé currando hasta tarde en la OFI, redactando unos contratos. Exactamente a las 23:30, cuando terminé, llamé a Serrano para ajustar los detalles de una reunión clave de hoy. Hablamos unos minutos y luego me fui a casa. Y boom. Ahí es donde se derrumba el castillo de naipes. Totalmente. Ferrer comete el error más viejo de los criminales sobrados de confianza: la sobrecompensación narrativa. O sea, dar demasiados datos. Exacto. Al intentar crear una línea temporal perfecta que lo sitúe lejos de la escena, mete elementos hiperespecíficos a propósito. Da una hora exacta, las 23:30, y encima mete una interacción con la víctima. Fíjate, observar esto es fascinante, porque la sala de interrogatorios es como una partida de póker, ¿sabes? Ferrer se cree que tiene el control de la narrativa porque piensa que solo él sabe lo que pasó en esa franja horaria. Se cree el más listo. Sí. Se piensa que al decir que hubo una llamada de trabajo a las 11:30, demuestra su compromiso con la empresa y, de paso, demuestra que a esa hora Serrano estaba vivo hablando con él, mientras él casualmente estaba en la otra punta de la ciudad. Lo que no sabe es que la casa, o sea, el inspector Ríos, ya le ha visto las cartas. Exacto. Y todo por el rastro digital. Volvemos a ese momento en el que Ríos enciende la pantalla del móvil en la mesilla, que vio ahí que chocaba tanto con la historia de Ferrer. Pues las posibilidades son aplastantes. Al iluminar la pantalla, Ríos pudo ver que la batería mostraba que el teléfono se había apagado a media tarde, con lo cual es físicamente imposible recibir una llamada a las 11:30 de la noche. Claro. O a lo mejor vio en las notificaciones que el móvil estaba en modo avión desde las 9. Y si cruzó los datos con la operadora, pues confirmaría que la última señal de ese móvil fue a las 7 de la tarde y que el número de Ferrer jamás conectó esa noche. Es que da igual el detalle técnico concreto, la contradicción es brutal. El asesino piensa en analógico, ¿no? Se cree que se dice algo con mucha seguridad, se convierte en verdad. Pero vivimos en el siglo XXI. Nuestros dispositivos son testigos pasivos que no mienten, registran metadatos implacables. Al dar un dato tan fácil de comprobar como una llamada a las 11:30, Ferrer se carga su propia coartada. Claro,
Ya no es un sospechoso más. Esa mentira absurda sobre una llamada digital lo pone directamente en el centro de todo. Su necesidad de mentir le condena. Y tanto que le condena. Cuando terminan las declaraciones y cruzan esto con el laboratorio, el expediente dice que Ríos se levanta en comisaría, súper frío, y dice: «Ya sé quién es el asesino. Detengan a Lucas Ferrer». Una resolución perfecta del método deductivo. Resolvieron el caso en horas, leyendo bien las anomalías, entendiendo que la falta del blister indicaba manipulación. Que la leche indicaba administración engañosa y que era un homicidio calculado para que la víctima bebiera sin rechistar. Y, por supuesto, aprovechando ese error de crédito tan arrogante con la coartada digital. Ferrer creía que podía manipular el tiempo inventándose una llamada, olvidando que la tecnología no se puede sobornar. El móvil en la mesilla fue el testigo estrella. Mi arrogancia intelectual es la perdición de estos crímenes corporativos, desde luego. Se creen que controlan las variables humanas y subestiman lo digital. Pero bueno, antes de cerrar esta sesión de nuestra escuela de detectives, hay algo que el expediente no resuelve y que creo que merece la pena explorar. A ver, elevar un poco la perspectiva, ¿no? Volvamos a Datacore Resolutions. 4 directivos, 4 parcelas de poder. Ferrer lo planea todo al milímetro para matar al estratega. Compra el veneno, estudia sus rutinas, oculta el sabor, limpia la escena y se inventa una coartada genial en su cabeza. Ajá. Sabiendo cómo es este asesino y el equilibrio tan frágil de la empresa, ¿fue esto un cálculo empresarial súper frío? En plan, ¿una simple optimización de recursos para quitar un obstáculo del medio? ¿O acaso la verdadera toxicidad no era el veneno del vaso, sino esa obsesión enfermiza por el control absoluto en las salas de juntas? Uf, esa línea entre la codicia empresarial extrema y la psicopatía pura es que es finísima. Y este caso nos asoma justo a ese abismo. Totalmente. Y con esa reflexión lo vamos a dejar hoy. Para quienes nos escuchan, pensad cuántas mesas de 4 patas estarán ahora mismo a punto de ser rediseñadas en la sombra. Gracias por acompañarnos en esta clase deductiva. Hasta la próxima inmersión.